Bienvenidos a una nueva edición de NextMed en su serie Desde la Cocina. Hoy contamos con la presencia de un distinguido colega, el doctor Sergio Papier, quien es el director médico del CEGIR, Centro de Ginecología, Genética y Reproducción, que se ubica en Buenos Aires, en Argentina. Un centro pionero en medicina reproductiva y el primero donde se realizó un ciclo de fertilización in vitro en la Argentina. Sergio, un placer estar contigo para poder tener esta entrevista con vos. Bueno, gracias Felipe, bienvenido a CEGIR, nuestra casa, donde tantos años hemos trabajado, y la verdad que es un placer enorme tenerte aquí presente. Un gusto muy grande. Vos sabés, Sergio, que cuando uno empieza a pensar un poco sobre qué vamos a hablar, siempre nos gusta empezar por la persona, conocer un poco la información sobre quién es Sergio Papier, no Sergio Papier el director de CEGIR, sino el Sergio Papier persona. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue tu familia? ¿De dónde venís? ¿Cómo fue tu acceso a la educación, a la medicina? Contanos un poquito cómo empezó esta historia. Bueno, yo soy un poco introvertido, pero voy a abrir mi corazón. Creo que esta entrevista lo amerita. Yo soy hermano mayor, 6 hijos, una familia de la colectividad judía. Toda mi educación la hice dentro del marco de la colectividad, tanto primaria como secundaria, también el club Maccabi, donde jugué al fútbol. Eso marcó mucho mi vida, jugar al fútbol, sábados, domingos, entrenar, trabajar en equipo, lo que significa no ganar, perder, saber perder, competir. Eso marcó mucho mi vida. Hermano mayor de 6, una madre muy emprendedora, un padre más bien tranquilo, pero muy inteligente, muy paciente. Y creo que uno hereda un poco las cosas buenas y malas y marcan tu esencia. Así que ahí fui creciendo en la primaria, en la secundaria, con buenos recuerdos, una linda infancia, una linda familia, en el sentido de siempre muchos hermanos, mucho lío, mucho jugar, siempre tenerlos muy presentes a mis padres, siempre los vi en los desayunos, en las cenas, más allá de que trabajaban un montón. Y creo que la motivación de ellos, porque trabajaron mucho y les fue muy bien, como también después no les fue tan bien, pero siempre fue darle algo a los hijos. Es decir, lo que yo me llevo de la parte familiar es que esa motivación, esa zanahoria que tenían mis padres para trabajar, obviamente, ganar, poder que les vaya bien en la vida, a los hijos, ¿no? Darnos a nosotros en vida todo lo que nosotros necesitamos para desarrollarnos. Así que con esa impronta es que luego me metí en el mundo de la medicina, y siempre un poco por casualidad y no. Creo que todos estamos predestinados a hacer algo en esta vida. Uno cree a veces que el camino es muy claro, pero a veces lo va llevando las circunstancias. Y recuerdo que en la época que ingresamos nosotros a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Medicina, había un ingreso muy restrictivo, era muy complicado entrar. Y obviamente uno cree en su fortaleza, pero también tiene sus miedos. Y siempre está esa lucha entre la convicción de lo que uno quiere hacer, pero también el miedo a la frustración, yo supongo. Y yo sabía que quería estudiar medicina, y en ese momento jugaba al fútbol, tenía un técnico bastante mayor que era un consejero, era como un segundo padre. Y cuando me preguntó qué iba a seguir, yo le dije, sí, me gusta mucho la medicina, pero creo que voy a hacer odontología o voy a hacer educación física. Yo era muy buen deportista. Pero claro, era el miedo a no afrontarlo, justamente el camino más difícil, si se quiere. Y él en ese momento fue primera persona que me aconsejó. Me dijo, no, Sergio, hacé lo que más te gusta, lo que tenés pasión, enfrentá los miedos. Y me ayudó a decidir, y obviamente, a tener que estudiar en esa época todo el verano, mientras mis amigos estaban
de parranda, digamos, en la costa y yo ahí estudiando. Bueno, y finalmente pude ingresar en un momento que era muy difícil y ahí transcurrí entonces el estudio de la medicina. Y durante ese recorrido por la Facultad de Medicina todavía no tenía muy claro la especialidad. Entonces fui recorriendo cada una de las especialidades y ahí me apasionó mucho la ginecología. Creo que la ginecología es una especialidad increíble porque abarca todo, la endocrinología, la cirugía, la biología, la psicología. La verdad es una especialidad que para mí es de las más recomendables realizar. Y así me metí en la ginecología. Y ahí de vuelta un gran desafío, que era el tema de la residencia, ¿no? Residencia en capital, en provincia, de vuelta, el mismo momento de alguna manera, pero ya años después, a elegir, qué residencia, qué hospital, si en provincia, si en capital, si en el interior, si privado, si estatal. Bueno, terminé finalmente en el Hospital Pena, un hospital que hoy tiene una de las residencias más importantes en la municipalidad y donde en ese momento era el segundo año de residencia, es decir, una residencia en formación, realmente una residencia donde no se hacía prácticamente nada. Y recuerdo entonces de ese momento a Tito Castro Nesim, que era el jefe de residentes en ese momento, en mis dos residentes mayores que hacían el segundo año, y a partir de ahí también con Marcela Picone, que vino del Hospital Fernández a haber de alguna manera colaborado para generar una residencia que luego de muchos años terminó siendo una de las más importantes. Cuando uno hace ginecología tiene que hacer obstetricia. La verdad que la obstetricia me gustaba, pero no me apasionaba. A mí me apasionaba la ginecología, pero había que hacer obstetricia. Esto le pasa a muchos. Y la obstetricia es una salida laboral mucho más fácil, si se quiere. Entonces tuve la oportunidad de conocer al doctor Mir Mejía, del Ramos Mejía, que era a su vez el jefe de servicio del Hospital Francés, del servicio de obstetricia, y pude ayudarlo. Obviamente en esa época ayudábamos gratis. Para nosotros era un honor que nos llamen a cualquier hora y poder estar con esos maestros, con solo el hecho de escucharlos, ver cómo trabajan, ver cómo se manejaban. Es sin cobrar un peso, pero muy satisfechos por estar allí. Así que trabajé como 2 años, 3 años en el Hospital Francés, haciendo guardias los domingos. De ahí me iba al hospital a hacer mi jefatura de residencia. Después el martes tenía guardia nuevamente, es decir, uno sacaba fuerzas no sé de dónde. Porque yo digo, si ahora tendría que hacer todo eso de vuelta, no sé cómo haría, pero uno saca fuerzas a frutos de la motivación, ¿no? Y estando haciendo obstetricia, ahí me agarró de vuelta Patricio Mir Mejía y me dice: Sergio, la obstetricia no es para vos. Vos estás para hacer algo más importante. Y salió en ese momento un aviso de una institución que se llama CEGIR, Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción, que buscaban un fellow. Entonces yo hablando con Mir me dice: vos tenés que presentarte ahí, a ver, hacer tu camino en una subespecialidad dentro de la ginecología que creo que va con vos. De vuelta, siempre son recurrentes, ¿no? Las motivaciones y los miedos a la frustración. Y me presenté a una entrevista. Resulta que en esa entrevista estaba el doctor Claudio Chilik y el doctor Gabriel Fishbein, que después fueron mis socios. Y de esa manera, en esa entrevista, pude entrar como fellow en el año 93 al CEGIR. ¿Alguna anécdota de esa entrevista que te haya llamado la atención? ¿Alguna pregunta? Porque viste que a veces las entrevistas no solo preguntan desde lo científico académico, sino desde lo personal, o a veces surge alguna pregunta rara. Sí. Que uno dice, te dejan siempre, la idea es que te dejen mal parado para ver cuál es tu respuesta ante una situación insólita, digamos. Imagínate que me entrevistó Claudio Chilik, una persona brillante, sí. Brillante, lamentamos mucho su pérdida, pero sí, eran preguntas que apuntaban a lo personal, a las motivaciones, aspectos éticos, y que no solamente han quedado grabados
de tal manera que cada vez que hago una entrevista todos los años a los fellows, les pregunto lo mismo. Es decir, como que se fue trasladando de generación en generación las mismas preguntas. Bueno, y lo curioso es que además ellos terminaron siendo mis socios hasta ahora, y hoy yo comparto de alguna manera la dirección médica de esta institución con Gabriel. Viendo esta relación con Claudio, que por ahí para los que no lo conocieron fue uno de los jóvenes sobresalientes de la Argentina, no me acuerdo en qué año fue, pero fue destacado, una personalidad brillante realmente, no solo en lo personal, en lo profesional. Creo que, por lo menos si yo tengo que destacar desde afuera de Segir 3 personalidades que pasaron por acá, una es Claudio, otra es Aníbal Acosta y otra es Carlos Sueldo. Son 3 referentes dentro de la medicina reproductiva de habla hispana, creo que de lo más importante que hemos tenido. ¿Qué me puedes destacar de cada uno de ellos en la medida que puedas, ¿no? Como para hacer un resumen para que la gente se pueda ilustrar qué representó cada uno en su lugar. Sí, y yo te agregaría al doctor Roberto Nicholson. Tenés razón, perdón. Porque yo roté por Segir antes. ¿Te acordás que cuando hacemos la residencia en ginecología, en cuarto año, te permiten rotar afuera? Y yo en ese momento me contacté con ahora un gran amigo, Claudio Ruhlmann, que en ese momento manejaba la parte de docencia, y entonces, gracias a su intervención, pude hacer una rotación de 3 meses en Segir. Y en ese momento me tocó y hacía consultorio con el doctor Roberto Nicholson, que fue justamente el pionero y el fundador del Segir. Y después te voy a contar la historia de cómo se trasladó todo eso a nosotros. Y de él aprendí mucho, cómo él atendía a los pacientes, esta disposición del consultorio, no sé si se ve, pero yo no tengo un escritorio en el medio, sino que tengo una especie de living. Eso lo aprendí de él, y dije, cuando yo empiece a atender pacientes, quiero esta disposición. Y nunca tuve un escritorio en el medio, sino eso de alguna manera acercarse a los pacientes y que los pacientes se sientan más cerca del médico sin algo que los esté de alguna manera separando. Y no solamente de Robert Nicholson, sino en ese momento de todo el equipo. Claudio Ruhlmann, Claudio Chilik, Bruno Olmedo, es decir, había mucha gente en ese momento pioneras. Después, vino la etapa ya de nuestra, y te cuento una pequeña historia. Porque es bueno, la gente que conoce los nombres, cómo todo se va integrando. Recuerdo cuando entré como fellow, en abril, a los 3 meses me agarra Claudio Chilik y me dice, Sergio, acá las cosas no están bien, había mucha pelea interna, mucha crisis interna por cuestiones personales, y me dice, Sergio, esto no está bien, no sé si vas a poder terminar tu fellow, voy a llamar a un tal Nicolás Newspiller, de Fecunditas, muy amigo mío ahora. Le voy a decir a ver si te puedo hacer un lugar y poder terminar tu fellow ahí. Con lo cual yo me quedé medio como sorprendido, porque veía un lugar con muchas oportunidades. Veía esos problemas, pero por otro lado, y ahí yo le dije a Claudio, me parece que es un error. Y creo que esto se puede de alguna manera levantar, se lo puede resurgir. Y así, a partir de esa conversación, es que comenzamos nuevamente a refundar el Segir. Lo que hicimos es juntarnos con otros socios, Mario Borghi, a quien también recordamos un montón, Gabriel Fishbein, Florencia, que en ese momento recién entraba al laboratorio de embriología, que es ahora mi socia y la directora del laboratorio, el mismo Bruno Olmedo. Y lo que hicimos es entonces refundar el Segir a partir de diciembre del 93. Es decir, que yo entré en abril a ser el fellow y en diciembre ya era socio de Claudio Chilik, etc. Otra pequeña anécdota. Cuando Claudio me dijo, ok, Sergio, yo te escucho, creo que tenés razón, vamos a avanzar. Yo tenía 28 años, 29 años, sin un peso. Entonces me acuerdo haber ido corriendo a ver a mis padres. Digo, tengo una oportunidad de asociarme a la gente de Segir, a Claudio, que en ese momento era famoso, un top 10, ponele. El Messi. El Messi. Está Messi, está el lugar, que es primer centro. Y mis padres me dijeron, ok,
confiamos en vos, pero quiero que vayas a ver a un asesor contable, administrador de empresa, a ver qué te dice. Lo fui a ver y obviamente me dijo, mira, pibe, si vos querés brillar o querés crecer en lo tuyo, anda a Estados Unidos, anda a estudiar allá, metete en un centro, esto y lo otro, pero la verdad que hacer una inversión de una envergadura importante en ese momento no tiene sentido, es un lugar que no... Con lo cual no le hice caso. Le dije a mis padres, mira, el asesor me dijo que no conviene, que es una mala inversión, pero yo estoy convencido que hay que hacerlo. Y mis padres confiaron y me ayudaron. Así que bueno, de esa manera comenzamos con el nuevo Segir en diciembre del 93. Creo que es importante la historia para ver después cada uno de estos amigos profesionales que de alguna manera aprendí un montón. La fecundación in vitro, como bien dijiste, fue en el 84, 85, el primer bebé probeta. En el año 92 se descubre el método ICSI. El método ICSI es el método en el cual uno puede inyectar un espermatozoide dentro del óvulo, y eso permitió a hombres con factor masculino muy severo, que no tenían ningún tipo de posibilidades, que estaban condenados, entre comillas, a ir a tratamientos con semen donante, a poder tener la posibilidad de un embarazo. Con lo cual en ese momento Florencia y Santiago Lugo Olmedo fueron a Bélgica, el lugar donde se creó el método ICSI, trajeron el método aquí, lo trajimos a Peter Nagy, a la Argentina, y pudimos hacer los primeros ciclos de ICSI. Con lo cual, imagínate, en el 93 refundamos el Segir, en el 94 trajimos el método ICSI, tuvo una demanda contenida, con lo cual esto creció enormemente. Algo más que tiene que ver con la farándula y, si se quiere, el marketing. Mi madre era muy amiga de Mirta Legrand. Lo sé. Muy amiga. Mirta venía todos los fines de semana prácticamente a comer a casa, una mujer extraordinaria, pisciana como yo. Y también me dio la oportunidad de poder transmitir todo esto en sus programas en ese momento. Y la verdad que, bueno, esa sumatoria de lo que era en ese momento lo mejor que había en comunicación, y el hecho de haber traído una metodología nueva hizo que el centro creciera un montón. Y yo me haya hecho bastante conocido teniendo 30, 31 años. Pero sin perder nunca la cabeza, respetando a los que me antecedían, es decir, a Santiago, a Claudio, y haciendo de alguna manera, aprovechando ese momento para crecer todos. Y la verdad que fue una época, yo digo, es la primera etapa, digamos, del Segir. Y después tuvimos la dicha, digo, de conocer a un hombre increíble que fue el profesor Aníbal Acosta. Aníbal, amigo y profesor y mentor de Claudio y de Santiago. Me acuerdo haberlo conocido en el 95 en un congreso mundial en Viena, cuando yo fui a leer un trabajo sobre ICSI justamente. Y bueno, recuerdo que él mandó una carta escrita, puño y letra, de todo lo que quería de Segir, que es de alguna manera lo que es hoy Segir, de ser una organización más, si se quiere, familiar, algo mucho más organizado, con agendas de trabajo, un departamento científico, de docencia, etc. Creo que Aníbal allá por el 95 se vino al Segir y se quedó como unos 10 años por lo menos. Tal vez los tiempos los tengo un poquito cambiados, pero más o menos unos 10 años. Y un ser increíble. Yo no conozco un médico tan brillante como Aníbal en el mundo. En el mundo. Mira que conozco mucho, directa e indirectamente, pero no conozco otra persona tan brillante como Aníbal, como profesional y como persona. Y cómo marcó a muchísima gente, a muchísima gente. Así que cuando vi esa mente tan brillante y tan abierta, porque compartir conocimiento es de pocos. Uh-huh. Cuando uno sabe realmente y sabe que tiene un tesoro y te lo da, entonces realmente es increíble, y de manera desinteresada, ¿no? Y él atendía en esta oficina. Sí, me acuerdo. Le dimos esta oficina. Acá todavía tenemos un montón de papeles que vamos a revisar un día. Uh-huh. Que están todas sus notas y todos sus trabajos y todo lo que él fue acumulando en toda su vida. Y yo dije, no,
Yo a Aníbal me pego como así. Me pego y no lo suelto. Ir a venir todos los días. Un privilegio tenerlo a 10 metros, todos los días a escucharlo. Preguntarle, escucharlo. En los congresos sentarme al lado de él a ver qué decía, qué opinaba. Y así 10 años o más. Nunca me despegué de Aníbal. Y cuando se fue, obviamente, una vez por semana teníamos un Skype y siempre hablando y armando cosas de todo. Siempre pensando, volando. Y lo recuerdo muy bien cuando asumí como presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, que lo invité. Yo quería que él dé su última charla. Fue su última charla en público, que yo sepa, en Argentina, con la Academia Nacional de Medicina a pleno, con todos los expresidentes de la Sociedad Argentina que vinieron a escucharlo, absolutamente todos, inclusive el doctor Nicholson. Y fue emocionante. Primero habló unas palabras de mí que realmente me sorprendieron, porque Aníbal, así como te daba todo, era muy... Nunca te tuteaba, nunca una seña así de cariño, pero era muy... y bueno, y fue fantástico realmente ese momento. Si bien él, me acuerdo cuando lo fui a buscar, me decía: Sergio, quiero decirle que no me siento bien. Y es verdad, no se sentía bien. Y ahora, pensando en voz alta, le pasaba lo mismo que me pasó a mí. Cuando quería estudiar medicina, todo esto que te estoy contando. Era un tipo como Aníbal, con tantos laureles, también tenía sus miedos al fracaso en ese momento, de dar una charla en ese ámbito, a esa edad. Tipo muy seguro de sí mismo, porque tipo estudioso como nadie, pero también con esas, entre comillas, debilidades que no son debilidades, son fortalezas en realidad, que todos la tenemos. Y casi no da la charla. Y me acuerdo cuando empezó a dar la charla, tenía esa voz media dubitativa, media temerosa, raro en él, pero bueno, es un ser humano. Y después se recompuso y bueno, dio una charla magistral. Así que Aníbal es otro padre para mí, y bueno, Carlos Sueldo también, que pasó por la institución. Tuvimos la oportunidad de tenernos a los dos juntos. Era el Dream Team. Sí, tal cual. Era el Dream Team, yo soñaba con el Dream Team. Faltaba alguien más para ese Dream Team, que después te voy a contar quién era para mí y para Aníbal. Y no lo logramos por esto. Porque no se puede tener la perfección, ¿no? Bueno, estaba Claudio, estaba Santiago, estaba Aníbal, estaba Carlos Sueldo. Era un Dream Team en serio. Pero el Dream Team hay que saberlo manejar. Y yo creo que el hecho de que esté Aníbal hizo que ese Dream Team funcionara. Estaba Gustavo Doncel haciendo la parte de investigación. Era increíble. Y uno ahí joven, formándose alrededor de todos ellos, y nada, no había que leer nada, había que sentarse, escucharlos y ver cómo trabajaban y cómo Aníbal de alguna manera ejecutaba esa orquesta, ¿no? Cómo ensamblaba esa orquesta. Y Carlos Sueldo también, una persona muy importante. Se encargó más de la parte de docencia, pero también siguió haciendo toda la parte de investigación, con otro perfil diferente al de Aníbal, pero que se complementaba muy bien. Y hasta el día de hoy sigo trabajando con él mucho. Él de vez en cuando viene. Trabajamos juntos ahora en la Sociedad Latinoamericana de Medicina Reproductiva, una persona formidable, buena persona, también muy generosa, y que también marcaron mucho y siguen marcando mucho en mi carrera profesional. Ahora todos, como más parejitos todos, ¿no? Pero ahora somos todos realmente muy amigos. Sergio, realmente espectacular transitar con vos la historia de Segir. Creo que me siento como que estuviera en el túnel del tiempo caminando y recorriendo los pasillos con todas estas personalidades espectaculares con las cuales han contado ustedes. Hoy el Segir, ¿cuál es la diferencia que tiene el Segir de los 80 del Segir actual en cuanto a planta física, en cuanto a recursos, en cuanto a el formato de trabajo? O sea, la medicina reproductiva en los últimos 30 años cambió. En los 90 o a fines de los 80 era muy clínica,
Y hoy la genética, la embriología y el laboratorio han modificado sustancialmente los diagnósticos y los tratamientos en medicina reproductiva. ¿Cómo fue esas diferencias que tenemos entre el SEGIR de esa época ahora y cómo las fueron amoldando, ¿no? Porque supongo que no debe haber sido fácil ir generando los cambios en pos de lograr mejores resultados. Sí, mientras me preguntabas, estaba pensando, nosotros ahora estamos viviendo la tercera etapa, así la definitiva, creo yo. El otro día lo comentaba con Florencia y con Gabriel. Tenemos un chat entre los tres, que es la tercera etapa, se llama, y haciendo girar la rueda nuevamente. La primera etapa, la que ya comenté anteriormente, de cómo se refundó el SEGIR. La segunda etapa, allá por el 2007, 2008, fue justamente saltar de la parte de la etapa clínica a la etapa más de la reproducción asistida y de la biología y de la investigación básica aplicada. Es decir, primera etapa era clínica, muchas especialidades, ginecología, climaterio, obstetricia, había muchas como especialidades clínicas. Después nos focalizamos a la reproducción asistida y en la investigación justamente a la biología y todo lo que sea investigación a partir de la reproducción asistida. También eso coincidió, además, en la venida de una ley de cobertura, bueno, nuevos desafíos que después vamos a comentar. Y esta tercera etapa, una etapa de, bueno, cambios importantes en la reproducción asistida, pero a nivel mundial. Ya están saliendo trabajos que están hablando de cómo están cayendo los resultados en el mundo, que tiene que ver con diferentes circunstancias que después podemos comentar. Y incorporamos la genética reproductiva. Y de la genética reproductiva a lo que yo creo que va a venir, que es la medicina reproductiva de precisión, basada en los hábitos de las personas, su medio ambiente, la genética, la clínica, y de esa manera poder hacer tratamientos más personalizados. Esto ya se viene en otras especialidades como la oncología, la neurología. Así que bueno, ahora transcurriendo esa tercera etapa, con un desafío enorme, en un país con muchas dificultades, en un país donde hay una ley de cobertura que bienvenida sea, porque permitió duplicar el número de tratamientos, es decir, lograr acceso para mayor personas, pero lamentablemente con graves afectaciones, digamos, de la calidad y de los resultados que tenemos que trabajar y que tenemos que sincerar. SEGIR es el único centro que se quedó en la parte privada, pero no por ser elitistas, sino por respetar nuestra esencia. Nuestra esencia, que esta esencia que mamamos desde Roberto Nicholson, desde Claudio Chilik, desde Aníbal Acosta, desde Carlos Sueldo, es una medicina de alta calidad y de buenos resultados. Y lo que hay que entender es que cuando se desfinancia el sector y se afecta la calidad, al menos en reproducción asistida, afecta directamente los embarazos. Como decía Aníbal, yo puedo tratar una apendicectomía por cobertura y tal vez no sea la misma atención que en privado, pero no se va a notar tanto en el resultado. El apéndice se va a sacar, el paciente se va a curar, pero en reproducción asistida es imposible mantener un resultado si bajamos la calidad. Y fueron años duros. Yo recuerdo en el año 2016, dije, este es el año más duro para el SEGIR. Ley de cobertura, es decir, que todos los pacientes que venían del interior no vienen más, porque ya tienen sus obras sociales provinciales que les cubren los tratamientos. Crecimiento de los centros en el interior del país. Los demás centros entran a hacer contratos con todas las obras sociales y prepagas, menos nosotros, con lo cual obviamente los pacientes no vienen. Grave crisis económica en la Argentina, que ya va 10 años, esta crisis económica no es de ahora, pero así todo persistimos en no abandonar la calidad. Algunos nos tildaron de suicidas, de mucho riesgo, pero bueno, nos mantuvimos fieles a eso. Y hoy, gracias a Dios, gracias al mantenimiento de la calidad y los resultados,
es que los pacientes nos buscan como una alternativa cuando, por ejemplo, no pueden embarazar en otros lugares. A tal punto que fue necesario también buscar un cambio a partir, lamentablemente, del fallecimiento de dos socios muy importantes con mucho trabajo, como son Mario Borghi y Claudio Chilic, y la necesidad entonces de buscar nuevos socios y de poder encontrar una compañía muy fuerte en el mundo, que es el Grupo Eugene, que cuando lo fui a buscar en un congreso en ESHRE, me acuerdo que me senté y lo primero que me dijeron es que de Argentina no querían saber nada como país, que acá no querían invertir un peso. Y los convencí que vengan a visitarnos, que yo creía que teníamos un perfil de clínica que se ajustaba a lo que ellos querían. Ellos en ese momento, y siguen expandiéndose en Europa y en América, asociándose a las mejores clínicas, así que vinieron y les encantó. Y pudimos después, bueno, de un par de años de negociaciones con la Argentina que explotaba, el dólar que subía, etcétera, etcétera, bueno, poder el año pasado tenerlos ya como socios y ya tener esa tranquilidad más corporativa y de pertenecer a un grupo de clínicas de alto renombre, como ser Huntington en San Pablo, la mismísima Clínica Eugene en Bogotá, Boston IVF en Boston justamente, la clínica obviamente en Barcelona, en Italia, Mats Brandström en Suecia, es decir, tener socios y amigos realmente para hacerlo crecer mucho más. Ahora el desafío del grupo y nuestro es la integración y la sinergia entre las clínicas. Ya estoy hablando con Michael Harper en Boston IVF, con la gente de Huntington, para ver cómo empezar a integrarnos y a sinergizar y bueno, y transcurrir esta tercera etapa con los mismos conceptos y el mismo espíritu que de aquella primera charla con Claudio Chilic. Sergio, cuando te escucho realmente es muy interesante ver la situación de la medicina reproductiva en la Argentina, las dificultades que tenemos que son absolutamente reales y que seguramente lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero ¿cuál es la posición que tiene hoy la Argentina en medicina reproductiva en el mundo, básicamente comparado con Latinoamérica o Centroamérica? Siempre estuvimos un poco a la vanguardia, no sé cómo estamos hoy, pero esta visión que tenían la gente de Europa antes de conocerlos es un poco la visión que tiene el mundo de la Argentina, que quizás está en nosotros tratar de revertirla, pero ¿cuál es la situación hoy de la medicina reproductiva de la Argentina? ¿Cómo son los números comparados con el resto de lo que es Latinoamérica y el mundo? La Argentina es un país muy curioso, es un país que yo amo. La Argentina es increíble, la ciudad de Buenos Aires es increíble, pero tenemos esas cosas, esas contradicciones. Creo que la gente que tenemos, y esto en reproducción asistida también, es brillante. Tenemos gente brillante, médicos, biólogos, psicólogos, profesionales de primera línea. Pero lamentablemente lo que nos va afectando sin querer, sin darnos cuenta, es el sistema. El sistema nos va comiendo de a poco, nos va absorbiendo y nos va metiendo en una mediocridad y a veces sin otra salida, porque la ley de reproducción lo que hizo es darle, antes los centros, éramos el centro del manejo de la reproducción humana y de la reproducción asistida, con la industria farmacéutica, con los financiadores, con las sociedades científicas. A partir de la ley de cobertura entran los financiadores a ser el centro y a manejar la reproducción asistida en el país. Y ahí se empieza a complicar todo. Por un lado, el mundo nos ve muy bien por las leyes que tenemos. Tenemos leyes muy de vanguardia. Una ley de matrimonio igualitario, una ley de identidad de género, una ley de cobertura de los tratamientos de reproducción asistida para cualquier persona que quiere construir una familia. Esas son leyes avanzadas, de países como Suecia, etcétera, pero en un país latinoamericano. Entonces nos ven muy bien por el lado del acceso y la cantidad de tratamientos, y es buenísimo cuando ven que el índice de acceso no es el mismo de Europa, pero es el más alto lejos de Latinoamérica. Pero si uno va a buscar los resultados de toda la República Argentina, es de los más bajos de la región.
Y eso a mí me da mucha tristeza. Me da tristeza, me da bronca. Todo se puede revertir, yo creo que todo se puede revertir, pero para revertirlo primero tenemos que sincerarnos. Y yo no sé si todos, sin especificar quién, somos primero conscientes, sabemos las causas y si realmente las queremos combatir. Esto habla a las claras. Entonces yo justamente ahora por la Sociedad Latinoamericana vamos a hacer un workshop a fin de año en noviembre sobre análisis crítico de los resultados. Y va a haber una mesa redonda al final para justamente debatir y sincerar por qué los resultados son tan malos en Argentina. Escuchar a todos. Creo que a partir de esa escucha y de autosinceramiento es el primer paso para tratar de mejorar las cosas. Creo que, como vos bien decís, los financiadores, al ocupar un lugar muy importante, pues son los que manejan hoy la medicina reproductiva, como lo han hecho 30 años atrás con lo que es la salud y la medicina en general. O sea, la reproducción llegó a un punto que los médicos en general estamos hace 30 años y que venimos barriendo en este tema. Pero creo que acá el tema es, aparte de esa ley, es una ley que es realmente muy de avanzada, pero que carece de presupuesto. Y ese es el gran problema que tiene. No es que los financiadores, sino que los financiadores en el fondo, más allá de que yo no soy muy afín a los financiadores, pero tengo que entender que le están pidiendo a ellos que con el mismo ingreso tengan otros gastos que antes no tenían preestablecidos. Y creo que ahí es donde tenemos un punto importante. Realmente todos tienen que bajar costos. Nadie puede administrar algo que no tiene. Si no tenemos el dinero no podemos administrar algo bien. Y creo que eso va en detrimento. Y yo me acuerdo hace 15 años atrás de ver los números, y Argentina tenía unos números espectaculares comparado con el resto de Latinoamérica. Y hoy lo que vos decís es un poco, yo sin saberlo, era un poco lo que uno olfatea en el mercado, ¿no? Uno ve que hay mucho trabajo, pero todo el mundo está a disgusto. O sea, nadie está conforme con lo que está haciendo. Y lamentablemente están un poco obligados, y eso es un tema muy complicado. Sí, porque tiene que ver con la esencia. Yo que en 25 años, más de 25 años, conozco a todos, soy amigo de muchos, realmente construí una amistad con la gente, inclusive con mi competencia. Antes se competía por quién tenía los mejores resultados, quién presentaba los mejores trabajos. Nos matábamos por las reuniones de SAMER, presentar el mejor trabajo, discutir al otro. Era sano y era muy constructivo. Hoy eso ya se perdió, porque hoy crece quien hace el mejor contrato, con la obra social, la prepaga. Y entonces ya se perdió esa forma sana de competir en base a los resultados. ¿Qué me estaba diciendo también de...? Básicamente el planteo iba hacia, en toda esta experiencia que vos venís acumulando, que venimos hablando, si vos hoy tuvieras un médico joven que viene y te dice: doctor, mire, la verdad que a mí me gusta la medicina reproductiva, pero la verdad no estoy muy decidido, un poco lo que te pasó a vos en algún momento en la historia, ¿usted qué me recomendaría que hiciera? ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa a los médicos? ¿O qué nos pasa? Todos hemos sido educados y hemos trabajado para hacer medicina de alta calidad, de alto nivel. Y el sistema justamente busca lo contrario. Entonces, ¿qué nos pasa a la mayoría? Estamos en esa lucha de querer mantener la calidad, pero no poder, por esta desfinanciación del sistema, por no haber presupuestos. Yo me acuerdo hace varios años, cuando entramos a la ley de cobertura en la provincia de Buenos Aires, reunirme con la gente de IOMA, y el presidente en ese momento de IOMA me decía que es verdad, no sé si él u otro, que una ley que no tiene presupuesto es impracticable. Ya sabíamos de antemano que esto no iba a suceder, pero viste, el argentino va, y después se choca contra una pared. Es como una negación, ¿no? Y al principio como va bien la cosa y sigue funcionando, pero en algún momento la realidad nos come, y lo que está sucediendo. Entonces el médico, el biólogo, el psicólogo, que estaba acostumbrado a trabajar bien y tener buenos resultados, ahora está frustrado porque no puede trabajar como ha sido formado, respetando su esencia. Entonces eso obviamente nos genera cierta angustia, ¿no? cierta frustración.
Entonces, yendo a tu pregunta, a la gente joven, yo le diría que no, que respete siempre su esencia, que no venda eso, que es lo más valioso que tiene. Por un lado, porque cuando uno va contra su esencia, y eso lo aprendimos, eso genera tensión. Y eso genera que nos enfermemos, que estemos mal, que estemos tristes, que no podamos ser productivos. Y que realmente si va a hacer la medicina reproductiva, lo que haga, lo haga con pasión. No importa que no sea muy capaz, que no estudie mucho, que tenga actitud. Yo creo que hoy con actitud y con buena predisposición, cualquier ser humano, sea médico, no médico, puede llevar una vida muy digna en un trabajo que es fantástico como la reproducción humana. Sergio, ¿cómo es la planta física y la planta de recursos humanos? ¿Con qué equipo cuentan ustedes hoy acá en SEGIR para hacer todo lo que están haciendo? Porque aparte de la medicina reproductiva, están con la genética realmente en un nivel espectacular. Y contanos un poquitito algunos detalles de eso. Pero es muy importante conocer cuánto esta gente está trabajando hoy en SEGIR. Bueno, cuando arrancamos en el año 93, compramos la casita vieja, lo que era el SEGIR 1438, que eran 600 metros cuadrados. No, perdón, 480 metros cuadrados. Ahí estaba el laboratorio, el quirofanito. Bueno, y ahí arrancamos con 100 casos, 120 casos, que eran los de Claudio Chilik. Gabriel era su ayudante. Él muy generoso compartió la ayudantía con Claudio durante un año más o menos. Y después, bueno, uno empezó a tener sus pacientes. A partir de ahí, bueno, tuvimos la suerte de poder expandirnos. Justo al lado se construyó un estudio jurídico que finalmente no anduvo. Entonces, bueno, pudimos ir comprando progresivamente, algunas plantas. Hoy tiene más de 2.000 metros cuadrados el SEGIR. Arrancamos con 4 o 5, digamos, empleados. Hoy ya somos más de 60. Más de 10 médicos asociados, así que somos casi 80 en total. Y el SEGIR hoy, de alguna manera, tiene 3 unidades. Una, la reproducción asistida, que es SEGIR. Quiero decirte que SEGIR, que era el Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción, pasó a ser el Centro de Estudios en Genética y Reproducción. Sin cambiar nada. El mismo nombre, el mismo logo, etcétera, pero sacamos la ginecología, la clínica, para incorporar la genética. Me acuerdo que en ese momento Claudio, pues fue un poco idea mía, me felicitó, cosa raro en Claudio, por ese cambio, que le gustó mucho. Entonces tenemos ahora un área de reproducción asistida, SEGIR propiamente dicha, un banco que se llama BAG, Banco Argentino de Gametos, un banco de óvulos y espermatozoides, estudiados a criterios del SEGIR, con estudios genéticos muy completos como para dar mayor seguridad desde el punto de vista médico a los pacientes que requieren del banco, y un laboratorio de genómica con 2 secuenciadores de Illumina con tecnología de NGS, de Next Generation Sequencing, que permite hacer todo tipo de estudios genéticos en embriones, estudios preconcepcionales, estudios prenatales, postnatales también. Es decir, la posibilidad de hacer toda una serie de estudios genómicos de vanguardia en el área reproductiva como también en el área médica. Ese laboratorio se llama Novagen, es decir, que hoy está de alguna manera constituida en esas 3 unidades. Y bueno, y todas confluyen de alguna manera en la parte asistencial, en la parte de docencia, en la parte de investigación, y ahora, bueno, integrados al grupo de Eugene. Así que bueno, con esta nueva estructura, esta tercera etapa, es que, bueno, queremos de alguna manera marcar también camino para la gente joven. Nosotros estamos ya un poco, aunque todo llega, como uno no lo quiere asumir, un poco en el final de su carrera, ¿no? Ya tenemos 55, 56 años, y entendemos que, no sé, como mucho hasta los 70 estaremos trabajando activamente en esto. Entonces hay que empezar a dejar lugar a la gente joven, y estamos formando nuevos líderes para poder de alguna manera continuar con el SEGIR independientemente de las personas.
Sergio, en los últimos años, como bien decíamos, la medicina reproductiva fue cambiando y empezaron a aparecer nuevas opciones que hoy casi te diría que se están llevando todo el marketing en reproducción, que es la preservación. La preservación que nació como una idea de cuidar gametas de pacientes oncológicos que quizás cuando nosotros éramos chicos o entramos en la medicina, esos pacientes probablemente morían de su patología oncológica. Después se fue viendo que la oncología fue mejorando los tratamientos, tenía vida sobrevida de esos pacientes, y no solo tenían sobrevida, sino que se curaban y tenían deseos reproductivos, pero los tratamientos que habían hecho habían dejado su marca, que era absolutamente irreversible, y se empezó a pensar de qué manera podíamos revertir esto. Y apareció la preservación de la fertilidad. ¿Por qué no nos contás un poco cómo fueron esos pasos, dónde estamos hoy y realmente algo que hoy uno habla con mucha gente de entre 30 y 40 años y es un tema que lo tienen en su book list, ¿no? Vuelvo un poco a Aníbal. Yo me acuerdo que Aníbal también en algunas cosas nos le pegó. El mensaje de Aníbal en su momento, siempre me lo decía, es: el espermatozoide lo congela cualquiera. Ahora el ovocito va a ser muy difícil. El óvulo es la célula más compleja que hay. De hecho, la más grande, la que más energía necesita. Es decir, es una célula increíble. Y así de compleja, porque del ovocito depende que se forme una persona. Es decir, que el resultado de las técnicas de reproducción asistida depende de la calidad de ese óvulo. Que se forme un buen embrión, que se implante, que evolucione y que nazca una persona. Imagínate qué importante es el ovocito. Y Aníbal siempre decía, congelar un ovocito va a ser muy difícil. Creo que decía, va a ser imposible. Él no lo pudo ver, lamentablemente, digamos, ahora, es decir, de punto de vista práctico, pero bueno, es increíble cómo se puede detener realmente el reloj biológico. ¿Y por qué lo puedo decir ahora? Porque si bien en el 2012 en los Estados Unidos ya se manifestó que no era una técnica experimental, porque ya había varios nacidos sin problemas, recién ahora estamos viendo los resultados. Y ahora les podemos asegurar a los pacientes que congelan los óvulos a tiempo, que en el caso de necesitarlos más adelante, que realmente son pocos, por suerte, tienen una posibilidad más que aceptable de embarazo. Así que bueno, es algo realmente revolucionario. Ahora, sigue siendo, hay que saber, una técnica operador dependiente. Y depende el óvulo, no solamente de la técnica, hay que estimular muy bien a los pacientes. El laboratorio tiene que ser la NASA, tiene que funcionar muy bien, y la persona que se ocupa de congelar esos ovocitos tiene que estar muy, muy entrenada y muy experimentada en hacer esta técnica de vitrificación, que de alguna manera revolucionó la criobiología y permitió entonces realmente detener el reloj biológico a las mujeres, que básicamente lo que ofrece a ellas es tranquilidad. Hoy para mí la criopreservación de ovocitos debe ser una estrategia más de planificación familiar. Al igual que la toma de anticonceptivos o colocarse un DIU, la criopreservación tiene que estar dentro de lo que denominamos planificación familiar, para que la paciente elija cuándo, cómo y con quién construir una familia. Como vos bien decís, es una técnica que hoy se incorpora y que creo que también es importante tenerla presente como colaboradora en la terapéutica de muchas patologías, que muchas veces generan un daño tanto en el ovario o en el aparato genital en general, y que muchas veces quizás los médicos generales, ni hablar los clínicos, pero los ginecólogos generales a veces todavía no lo tienen cargado en su chip. A veces no se lo recomiendan o no les informan al paciente que un paciente que ha tenido 2, 3 cirugías sobre sus ovarios, sabemos que va a perder gran capacidad de su reserva ovárica y va a tener dificultades. Entonces, en la medida en que esto se masifique en cuanto a la información que le debe llegar a un médico generalista, va a permitir hacer prevención. Sí. Esto que hablamos de preservación no es solamente preservar las gametas desde un bien por una cuestión de edad, sino también como una colaboración que nació para la patología oncológica,
pero que hoy creo que da un pie más a la patología benigna, pero que genera secuelas. Sí, sí. Queda mucho que hacer en lo que es la concientización. Y ahí está el rol del Estado, en concientizar a la población, en concientizar a los profesionales en la formación médica, el rol de las sociedades científicas, el rol también de las entidades privadas. Es decir, todavía hay mucho trabajo que hacer en la concientización y, como vos bien dijiste, en dos aspectos. Uno, el tema de la edad. Es decir, hoy por hoy el único marcador de calidad es la edad. Entonces, entender los efectos de la edad, el derecho de las pacientes a conocer información objetiva sobre ello y poder tomar decisiones reproductivas. Desde congelar óvulos, desde hacer un tratamiento de reproducción asistida para embarazar, de hacer un estudio genético preimplantatorios si no quiere correr riesgo de tener un chico con una neproidía, o de ir a la ovodonación si tiene más de 45 años, cuando ya los tratamientos son ineficaces. Toda esa área de concientización hay que trabajar mucho, como el área de la genética y otras áreas, pero bueno, creo que de a poquito, creo que es más fácil hoy, gracias a las redes sociales, llegar a los pacientes. A veces el médico de cabecera o el médico clínico es más una traba. No lo juzgo, pero obviamente están muchas cosas y saber todo a veces no es tan fácil. Pero hoy creo que con redes sociales, etcétera, hoy uno puede brindar información, que los pacientes vengan y poder entonces darles toda esa info de manera objetiva y que puedan decidir. Por suerte, cada vez más se están acercando mujeres más jóvenes a preguntar sobre la criopreservación. Significa que de a poco se va esto divulgando entre la sociedad. Sergio, un poco ya para ir cerrando, hablamos de la preservación, hablamos de la fertilización asistida, hablamos del ICSI, hablamos de la ovodonación. Como todo en la medicina, la ciencia trata de buscar hasta casi lo imposible. Y lo imposible empezó a ocurrir hace unos años cuando no teníamos úteros para poder gestar y apareció la subrogación uterina y después vino el trasplante uterino y con éxito. O sea, yo me acuerdo que cuando entré a la residencia, si alguien decía que existía el trasplante uterino, para mí era una cosa absolutamente imposible de que pudiera ocurrir. Y sin embargo hoy tenés chicos que nacieron por trasplante. Más allá de esto que hablamos antes de cuál es tu visión futura en cuanto a armar un tratamiento específico y tratando de cuidar un poco la idea, la idiosincrasia de la pareja y demás, en la medicina general, en lo que es la investigación, ¿dónde pensás que va a llegar? Porque creo que el trasplante fue una idea, pero hoy me parece que quedó un poco desvirtuado porque la subrogación en cierta medida pasó a cubrir un poco ese espacio. ¿Cuál es tu visión del tema? El factor uterino absoluto, es decir, aquellas personas donde les es imposible embarazarse o llevar a término un embarazo por ausencia de útero o porque el útero tiene una patología que no lo permite, tiene tres opciones: la adopción, la gestación por sustitución o subrogación uterina o el trasplante uterino, que es experimental. En la Argentina, dada la situación social del país, pareciera que la adopción sería lo más fácil, lo más concreto, lo que nos cerraría todo. Un ganar por todos lados, pero lamentablemente es la situación más compleja, por otros motivos que no creo es necesario ahora hablar. Pero para mí la adopción hoy es una necesidad donde todos estarían con un problema resuelto. La gestación por sustitución y el trasplante uterino para mí también era inviable. Hace 10 años yo dije, esto es inviable. Trasplante uterino por una cuestión quirúrgica, si se quiere, que un útero se coloque en el cuerpo de otra persona y con una simple anastomosis recobrar su función, y que eso genere un embarazo, era para nosotros inviable. Hubo experiencias muy malas. Un tal Mats Brandström, que hoy es mi socio y es amigo, lo logró, y bueno, puede llegar a ser una alternativa en ciertos países donde esté de alguna manera prohibida la gestación por sustitución. La gestación por sustitución en la Argentina para mí era inviable por los riesgos legales.
La ley es muy clara era muy clara en ese sentido, donde hijo es de quien parió a ese bebé. Entonces era inviable desde el punto de vista legal. Pero a partir, vuelvo a decir, de la ley de matrimonio igualitario, donde hay que igualar derechos reproductivos, identidad de género, una ley de cobertura, el nuevo Código Civil, y básicamente más de 30 fallos en la Argentina favorables en gestación por sustitución, donde pusieron a los chicos a nombre de los comitentes o pacientes, hoy es una posibilidad y cada vez se hace más. Debiera tener una regulación, no sé si una ley, pero sí una regulación, que lamentablemente no la tiene. Por lo tanto, no está prohibido, estaría permitido y de alguna manera se regula bajo algunas normas de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, jurisprudencia, y realmente se hace cada vez más. Y lo más importante es que se han igualado derechos para aquellas personas que no pueden tener familia por ausencia de útero. Sea una mujer histerectomizada, es decir, sin útero, con una malformación, o hombres solos o pareja de hombres. Igual no está exento a que sea complejo, es el tratamiento más complejo de la reproducción asistida. Yo creo que la mayor complejidad hoy es poder acceder a una gestante. En los Estados Unidos trabajan agencias muy profesionales y buscan las gestantes y los vinculan, y realmente yo los casos que he tenido y he derivado, como vos también, a los Estados Unidos son muy buenas, con muy buena experiencia, muy buen vínculo. Es muy importante el vínculo entre la gestante y los pacientes, que va más allá de la compensación. Acá lamentablemente no hay agencias, es difícil generar una agencia profesional que maneje el acceso de gestantes. Los centros no lo podemos hacer. Entonces hoy lo hacen los comitentes con las gestantes. Obviamente esos casos tienen que ser evaluados por un equipo multidisciplinario, médicos, psicólogos, abogados. Y en el caso que se reúnan las condiciones, y básicamente el éxito tiene que ver con el afecto, el vínculo entre la gestante y los comitentes. Entonces, bueno, cada vez se van haciendo más tratamientos en la Argentina. Yo creo que es un inicio, esto no va a tener retorno, y bueno, y a medida que vayamos avanzando va a haber que ir mejorando ciertas cuestiones para, de alguna manera, disminuir los riesgos que significa este tipo de tratamiento, que repito, es el más complejo de los tratamientos de reproducción asistida. Bueno, para ir cerrando, siempre nos dedicamos a 4 o 5 puntos que nos parecen tips como para tener una especie de ping-pong. Primero, si recordás alguna anécdota simpática que te haya pasado, y otra de las anécdotas esas que nos golpean, que nos cambian, que nos hacen reflexionar, que seguramente en reproducción te tiene que haber pasado muchas, como para hacer un poco de un ping-pong rápido en cuanto a las experiencias que uno ha vivido. Vos sabés que anécdotas tengo todos los días. Es como que no hay una anécdota en particular que me haya marcado, pero tengo muchas historias, esas casualidades. Una anécdota es la que comenté, ¿no? Que Claudio Chilic y Gabriel me hayan tomado a mí el examen de fellow, y lo que es la sorpresa de la vida, ¿no? Que de ser fellow terminé siendo socio. Y en ese momento Claudio Chilic era el director médico, ahora lo soy yo. Entonces, bueno, eso siempre vuelve a mi cabeza, ¿no? Lo que es las vueltas de la vida. La primera vez que lo vi a Aníbal Acosta físicamente era en Viena, en el Palacio de Hofburg. No sé si recordás, es un palacio increíble, que yo fui en ese momento, porque tenía la posibilidad de ir al Congreso Mundial de Fecundación In Vitro, y me acuerdo que Bruno Olmedo había presentado un trabajo de los primeros 3 casos de ICSI, y no pudo ir. Entonces me dice, Sergio, ¿vos qué vas? ¿Lo podés leer? Y yo me costaba decir que no. Y fui, con un inglés más o menos. Estuve un trabajo sobre ICSI, cuando el ICSI era el Palacio de Hofburg lleno, me acuerdo. Leí el trabajo y me acuerdo ver a un hombre ahí, panzón, sentado ahí, era Aníbal Acosta. Y otro que se levantó a preguntarme, que vos conocés bien, que es Sherman Silver. Cuando se levanta Sherman, que era el pope del ICSI en ese momento, dije, wow, me va a preguntar no sé qué, y voy a hacer el papelón del siglo. Bueno, finalmente hizo un comentario con respecto al trabajo y bueno, todo quedó ahí. Pero bueno, ese momento también lo tengo muy, muy marcado, porque en un mundial de in vitro, yo siendo joven, leyendo un trabajo de otro, verlo a Aníbal Acosta ahí, a Sherman Silver, con quien también soy amigo ahora, que era un capo,
y que haga un comentario de un trabajo de la Argentina sobre ICSI fue realmente... Y así, bueno, un montón. Como el hecho de tenerte acá entrevistándome, estando en Segir, las vueltas de la vida, ¿no? Realmente es lo más lindo que tiene. Exactamente. Por último, ping pong. A ver. Un lugar en el mundo. Buenos Aires, no tengo dudas. Una canción que te identifique. Bobby Brown, de Frank Zappa. Y bueno, ahora la última creo que ya medio la contestaste, porque no es uno solo. Un maestro en tu vida. Sin duda Aníbal Acosta, pero ahí a la par Sami, mi técnico de fútbol, que me agarró a los 16 años y me llevó a primera. Bueno, es un ping-pong, pero me acuerdo que yo en ese momento, en la primera práctica, la revoleaba. Era un 4 aguerrido, estoy lesionado por todos lados, pero un 4 aguerrido. Me acuerdo que agarraba la pelota y ¡pum!, le pegaba. Y él me dijo: Sergio, la pelota es una mujer femenina, trátela con cariño. Y también tuve una amistad de años y años. Un maestro, Sami, Aníbal Acosta y también Patricio Mir Mejía. Sergio, un placer. Gustazo, este momento enorme. espectacular. Muchas gracias. Gracias a vos.